pasado esto alguna vez? A ver. Detrás de la cueva hay un agujero. Un agujero profundo. Ajá. Que no veis el fondo. Oh, Dios mío, un pozo raro. Y la linterna no funciona, ¿no? Ajá. Las pilas han fallado. Y detrás del agujero... ¿Puedo cambiar las pilas de la linterna? Sí. Vale. Pero detrás del agujero oís algo. ¿Te suena esto? ¿Te ha pasado más veces? Lo siento. Vamos a intentar que no te ocurra con Briconsejos. ¿Estás deseando escucharlo? Hoy, en Briconsejos. Briconsejos de miedo. Lo primero y más importante cuando quieres hacer una partida de miedo es que los jugadores lo sepan. No puedes sorprenderles con ese giro. No puedes pretender que sea de miedo, o si lo intentas es más delicado, es más difícil de conseguir. Si los jugadores lo saben... O sea, cuanto más premeditado esté, mejor, porque si llegas y decir, vamos a jugar una partida de miedo, tienes que decir, vamos a jugar una partida de este tal día, vamos a hacer esto, para que la gente vaya mentalizada. Por varios motivos. Saberlo principalmente dos motivos. Por el ambiente, Sí. porque si un jugador tiene ganas de hacer chistes de todo, no es el momento de dirigir miedo. Y sobre todo por precaución, porque hay temas cuando juegas al miedo, fobias, temas personales que pueden salir a la luz. Que para ti a lo mejor no es importante las alturas, pero haces tanto énfasis que uno de los jugadores lo empieza a pasar mal, y que es un juego. Está para pasarlo, ¿eh? Tienes que divertirte. Tiene que ser como una montaña rusa, que te enfrenta al miedo, pero que no pasa nada. No me gustan las montañas rusas. Pues mire, cuando los jugadores ya lo saben, ya vienen predispuestos. Hay muchos consejos chiquititos que pueden ayudar, como jugar de noche o con La ambientación luminosidad. es importantísima, la ambientación física. Para conseguir dar miedo, lo más importante es la ambientación, porque el hecho de que hay dos tipos de miedo, ¿no? O sea, el miedo psicológico, el intentar crear un ambiente y ir creando tensión poco a poco, y el miedo de darle un susto. Pues sí, lo de darle un susto es más fácil, pero en el rol funciona muy poco. Sí. Funciona menos aún que en el cine, ¿sabes? Tienes que adentrarte en ello, por eso tiene que ser más psicológico. O sea, el susto funciona muy bien, lo que pasa es que no puedes repetirlo muchas veces. Pero es eso, o sea, no puedes basar Claro. una partida en sustos, que No. puedes utilizarlo en un momento, en el clímax, cuando estés más relajados, utilizarlo, pero no basarlo en eso. Pues el color, la oscuridad, ¿sabes? Que haya poca iluminación, música adecuada, un sitio no muy ajetreado, que permita la concentración de los jugadores. ¿Qué más Y truquitos? trucos sutiles, porque yo recuerdo ir por una partida de miedo y que el máster cogió un papel y recortó con el cara de un demonio y le puso una lámpara detrás y estaba el demonio así y era horrible. en serio que eso me ocurrió, y todo mirando la cara del demonio recortada y la enfocada hacia la pared. Era horrible. Es que Además estaba mal hecha, ¿no? No, era demasiado simple, eso es lo primero, pero es que aún así no. Si además es que ni siquiera iba sobre el Que no demonio apoyaba vacío. ninguna escena ni nada. Claro, si lo utilizas en un momento dado, o algo así, pero... ¿no? Yo creo que algo muy importante son los detalles de descripción. Creo que no hay que tambalearse a la hora de escribir, creo que eso ya es un curro, o sea, es una preparación un poco más específica, ¿no? Para el máster en ese caso, pero creo que no hay que titubear a la hora de describir las cosas, o sea, que lo tenga bastante claro, incluir esos detallitos, sentirse un poco dentro a lo mejor de la escena, a lo mejor pues imagínate tu película de miedo más impactante, intenta sentirte dentro y describir un poco eso para que se sientan ahí. Sí, yo estaba hablando ahora de trucos externos y iba a ir luego a las técnicas de narración, que es un poco donde quiere llegar Corina. Trucos externos ayudan mucho la preparación de un lugar tranquilo, iluminación, sonidos, música ambiental tranquila o intensa, O inquietante.
David Los tres Lynch, tipos debería. David Lynch, sí, además alternancia. Que se vayan entre- Pues la banda sonora que funcionó bastante bien era el juego ordenador de Atmosphere, que el juego tiene su versión de VHS y de DVD, pero es que luego salió un juego de ordenador. Y el juego de ordenador te venía con un CD de música, que duraba exactamente 1 hora, porque el juego dura exactamente 1 hora. Y esa música está muy bien, porque durante 1 hora la misma música que se va repitiendo, pero va cada vez Eso es lo que, interpretando. eso es lo que iba a decir. O sea, eso si es alguien puede grado conseguir el paulatino. CD de Atmosphere, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Luego música de algún videojuego como Alicia de McGee. Sí, o- funciona mejor la de videojuegos y cosas así que la de películas, porque las de películas suelen ser temas Sí, más pequeños específicos y más... y más específicos. Ujú. Sí, pero algo que vaya alternando la grabación poco a poco para que esa persona vaya aumentando esa inquietud, yo creo que es lo perfecto. Una cosa que de ambientación externa que me di cuenta en una partida que hiciste tú, Nelson, no ver la pared. O sea, que sea tan oscuro que, Lo estaba pensando, que curioso, no pero ver, estaba pensando. que la iluminación sea indirecta y tal, y que sea un sitio amplio. Si es un sitio amplio y no ves la pared, eso inquieta un montón. Yo- Es una chorrada. Dos cosas. Sí. No ves la pared y saber que no estás pegado a la pared. O sea, que detrás haya algo. Porque necesitas esa seguridad, es algo psicológico. Son chorraditas, pero que inquietan un huevo. De hecho es algo que iba a comentar, es curioso, pero estaba pensando justo eso. La historia de poner las velitas a lo mejor en la mesa y alrededor de eso y que esté el resto oscuro. Esa ambientación yo creo que es genial, precisamente porque ves mucho lo que es la periferia, pero de resto se pierde y ese perderse es como... El hecho de ver el póster de Pamela Anderson ya rompe. Sí, bueno. Quítalo, el póster de tu cuarto antes de empezar. Vale, una cosa a todas estas señales, por favor, avisa a tus padres o avisa a la gente alrededor lo que estás haciendo. Porque las malinterpretaciones son fáciles y rápidas. Y no juegues en un parque de noche con estas cosas porque te detienen o te llevan una paliza, ¿sabes? Vale. Luego, también, si consigues un elemento físico que represente algo, que sea lo suficientemente críptico, por ejemplo, si en un sitio de poca iluminación pones un vaso con Blending Blue y haces que ese elemento sea importante para la trama, yo por ejemplo cogí un prisma, que era un cristal mal tallado, y ese cristal había matado a 20 personas. Bueno, 20 personas que habían poseído el cristal habían muerto de forma accidental. El hecho de que los jugadores tuviesen ese objeto y estuviese ahí, ya cambió totalmente la partida, porque nadie quería tocarlo el tiempo suficiente, pero tenían que guardarlo. Y si lo dejaban ahí o en cualquier momento que se despisten, yo lo quito y lo habéis perdido. Entonces los jugadores tenían que controlarlo, pero no querían controlarlo. Y esa inseguridad generó sentimientos muy interesantes a explorar. Pero vayamos ahora ya a los trucos, temas más de narración directa. Lo importante, lo primero, el ritmo. El ritmo debe ser sosegado. Tiene que ir increciendo, poco a poco. Las frases Graduado. deben ir de una lentitud descriptiva a un susto que se avisa poco a poco, hasta que de repente sabes que está ahí, detrás. ¿Quieres tocarlo? En ese momento el jugador ya es consciente porque le has avisado de lo que está pasando y él ya sabe lo que hay detrás o lo intuye, pero todavía no lo ha confirmado. Ahí es donde está la semilla del miedo. Él está ahí detrás, quiero abrir la puerta. Si tú abres la puerta y dices, ¡hay un payaso con dientes afilados!, has conseguido un susto, pero ya ese miedo se ha perdido, porque ya ha confirmado la información. Ya. Ahora hay que huir del payaso, o huir de la entidad tuloide, o lo que sea. Hay un elemento que ayuda mucho a relajar el ambiente porque si eres muy bueno, corres el riesgo, o si son muy impresionables los jugadores, corres el riesgo de sobrepasarlo y de llegar a la ansiedad y a pasarlo mal. Entonces un truco que hay que saber utilizar muy bien, y sobre todo tienes que conocer muy bien a tus jugadores para hacerlo, es utilizar el humor. Por ejemplo, si alguien ha visto Tesis va creando un ambiente muy poco a poco, pero llega un momento en el que hay mucha tensión, entonces lo rebajo con un chiste. Y cuanto más malo sea el chiste, mejor. Porque es la risita nerviosa esa. Sí, Si has conseguido crear la la risita risa nerviosa, nerviosa, has sí. conseguido llegarlo. Pero hay que saber hacerlo muy bien. Yo no sé, por ejemplo. Es complicado llegar Es muy complicado, a y sobre dominar todo, algo así. Yo eso lo que conseguí. mejor eso en partidas que no conozco a los jugadores, no lo hago.
sea, tienes que saber exactamente tú hasta dónde llegas, Es tú un hasta dónde curro para el llegas. máster, ¿eh? Una partida de este tipo. Yo como Pero- máster sé que es muy difícil, me encantan las historias de terror, como habréis visto por mis juegos favoritos y cosas así. Yo pido la colaboración de los jugadores. Cuando el jugador empieza a salir, le digo, no, imagínate que estás ahí. Y hago un ejemplo. No es lo mismo decir, hay alguien que te mira a, imagínate esto, y ejemplificarlo. Y hacer que toque el sarcófago y que el sarcófago sea algo. Centrar al jugador de nuevo en la escena. Que no esté en un salón, que esté en el Museo de Historia del Arte de no sé dónde. Luego, Usar los otros sentidos, Los que otros cierre sentidos. los ojos y toque algo. sí, los otros sentidos lo he dicho yo. son muy esenciales. El terror se debe insinuar, se debe ir mostrando poco a poco. Y la forma adecuada es los otros sentidos. ¿Crees que te han mirado? Nada. O ese olor, ¿a qué te recuerda ese olor? Y que el jugador dé la respuesta en la medida de lo posible. Cuanto más se implique el jugador, más dentro de la sensación de miedo estará. Quien dice tacto, gusto. Tenía un jugador que hizo un potingue asqueroso porque había un malo que quería darnos ese potingue asqueroso y era una reunión social y había que ver, pero era asqueroso. Y fue un juego muy divertido. El tema de creo que está envenenado pero no estoy seguro. Luego, otra cosa muy Hay gente importante. que confunde la acción con el miedo. Miedo. Aliens es acción. Sí. Hay gente que aunque la acción tú puedes ponerla con miedo. O sea, en la ansiedad, el joder que me van a zurrar. Pero tienes Pero que saber es el grado justo. Pero unir las dos cosas no suele ser bueno. No, porque pierdes una y pierdes Es otra. el clímax. Se En el suele unir en el clímax, clímax. utilizar eso en el clímax está muy bien, pero utiliza un sistema de combate rápido. Lo hablamos antes. Sí, algo un fluido, sistema algo- lento. Ahí, en el clímax, porque el clímax es cuando más rápido queda pero venga, tira cabo ya. No, te Así, pierdes así. la ansiedad si lo haces lento. Si lo haces lento en ese momento tiene que ser 2 tiradas y ya está. Yo en los O clímax, incluso no hacerlo en algún momento determinado, si es algo Pero los narrativo. climas yo creo que sí que es muy importante utilizar los dados, porque tienes la idea del azar, el ver rebotar el dado, es diferente. Sí, pero quiero decir que debería ser en ese momento, a lo mejor Sí. en algún momento no hacerla y salir y al mismo tiempo en el siguiente momento ahí es justo cuando necesitas tirar el dado porque no puedes más, ya tienes que hacer esa acción. yo en mis partidas de miedo suelo jugar con personas normales, con gente como tú o como yo. Entonces los clímax los suelo resolver con escenas en vivo. Y si hay que hacer alguna aclaración se hace sobre la marcha. No, saltas por encima de la verja, pero no nada más, no tienes por qué trepar. Funciona muy bien, porque de repente está ahí y su toque es muerte. Como te toque, huye. Y el pasillo es estrecho. Funciona muy bien en los climas las escenas en vivo. Recordad, en las escenas en vivo, nada de agresiones, nada de usar objetos afilados cortantes, avisar a todos los miembros que participan, entornos cerrados preferiblemente. Todas las recomendaciones en vivo que ya habréis leído en algún lado, o que si no haremos cuando votéis a la lección de rol en vivo. Otro elemento muy importante a la hora de narrar terror son los silencios. Sí. Si tú consigues que un silencio sea inquietante, El silencio tenso, pero sin exagerarlo. es donde está la clave. Y el silencio es el tiempo que necesita el máster para reubicar y para hacer una descripción. Las descripciones tienen que ser pinceladas e impresionistas, no pueden ser descriptivas. Tú no puedes, si estás narrando Tulu, que es el ejemplo tradicional, tú no puedes decir que el monstruo es un payaso con dientes afilados. Porque pierde impacto, porque la primera palabra es payaso. Ya has perdido el impacto del terror. Deberías haber dicho, tardas tiempo en darte cuenta de quién es. Primero las pinceladas rápidas en su cara, esa mancha roja que casi le tapa la cara y esos dientes correosos que acaban de masticar hace nada. Su traje colorido es un engaño y viene hacia ti riéndose espasmódicamente. Eso, ¡Qué chungo! eso es un payaso con dientes afilados. Afilado. Pero eso da miedo. Ojo, no abusar. Esto se debe usar de manera somera. Si se convierte en un chiste, en una caricatura, pierde completamente el efecto. Sí, otra cosa que también ayuda mucho es
darle un toque a los PNJ. Algo tan sencillo como que carraspee. O sea, que el malo... La próxima vez que escuches eso vas a saber que está por ahí. O por ejemplo... Es un detallito. La reminiscencia. Sí, hay algo que se me está escapando. Hay alguien que me sigue, hay alguien que me ve. O los lagorieros, por ejemplo, una novela de Stephen King. Hay una cosa que mientras la lees te va poniendo realmente tensa, pero realmente tensa. Y es una tontería, pero es que lo estás escuchando cuando estás leyendo el libro. Que es el momento en que uno de los personajes, que es muy obsesivo, empieza a rasgar tiritas de papel, que es el... Porque cada vez se vas poniendo más tenso y tú te vas poniendo tensa con él. O sea, esa manía tonta que se va haciendo cada vez más intensa en un PNJ llega a desesperarte en un momento determinado. Luego también, y más o menos vamos bien, creo que hemos escrito muchísimas cosas, querría nombrar que hay dos tipos de horror, como describió Álvaro. Hay dos tipos de formas de hacer el terror. El horror costumbrista, el enemigo, o sea, tu vecino es un asesino caníbal, tu padre realmente te ha guardado un secreto que va a condenarte al infierno porque vendió tu alma. Entonces ese es el horror costumbrista, ¿no? Un horror de lo que conoces se vuelve en tu contra. Y luego está el horror alienígena. Con alienígena quiero decir extradimensional o cualquier cosa rara que no tenga patrón. Tuvimos un debate hace tiempo, Javi, Pablo y yo, unos amigos, sobre qué tipo de terror era peor o mejor. Porque claro, los caníbales no dan tanto miedo hasta que tú estás en una habitación cerrada con ellos. Pero si tú nada más levantarte ves a un caníbal dices, joder, pero si tú ves una entidad de moco que está devorando a tu compañero poco a poco y que parece que te mira con tentáculos, pero no hay ojos en esos tentáculos, dices, joder, y sales corriendo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo creo que depende mucho de la descripción también que haga, porque a lo mejor el costumbrista es un poco más abusar de un arquetipo, ¿no? De un pirado a lo mejor, entre comillas, como puede ser el vecino tal Pero yo creo que descrito de una cierta forma, como a lo mejor explicaste antes con el payaso, ¿no? Es decir, si coges un arquetipo como ese, que puede resultar más normal en comparación con lo otro, no decir, es un vecino caníbal, sino claro, hacer esa descripción. No, teniendo en cuenta descripciones de máster buenas, ¿vale? Para los dos, ¿cuál es mejor? Y creo que no hay ninguno. El debate fue muy... La cosa es que tienes que saber qué poner en cada cosa. O sea, si tú empiezas a poner de repente cosas que totalmente surrealistas, claro, que lo está haciendo tu vecino, tu vecino es como... ¿Sabes? Te puede dar miedo, sí, pero el efecto no va a ser el mismo. Entonces depende de lo que quieras contar. Si tú quieres contar el horror de algo en concreto, que extrapolar algo de la sociedad, es mejor que no utilices alienígenas, sino que utilices algo más cotidiano. Es que depende, es eso. Hace poco leí un... Espera, para que llegue a la conclusión... ¿es sobre esto? Es sobre esto, ¿no? Sí, sí. Hace poco leí un artículo de Nacho Vigalondo que era un poco de coño, ¿no? Era un poco con Sarman. Pero estaba hablando de una película antigua que se llamaba El terror de Amityville, que se hizo un remake hace poco y tal. Yo no he visto la antigua, pero por lo que él cuenta, tuvo un éxito brutal de crítica, de público, pero de crítica no, porque la película por lo visto es muy mala. Yo no la he visto, pero dice que es muy mala, muy lenta, muy absurda. Pero con lo que conseguía llenar a todo el mundo, era porque a lo que se enfrentaban no era la casa, porque es una casa en la que van pasando cosas raras, como un Potter, pero anterior. A lo que se están enfrentando a ellos es a pagar la factura, a no sé qué, a cosas totalmente cotidianas, estoy discutiendo con mi pareja, a esas cosas es a lo que se enfrentan. Y simplemente la casa encantada es donde transcurren esas cosas. Y si hay que pagar las facturas y hay que pagar las humedades es porque una entidad demoníaca está haciendo o sea, que eso en el rol es más difícil de conseguir, pero que es algo que hay que pensarlo y decir, coño, pues si esto es verdad que esto funciona, pues vamos a intentar, por eso... Yo a lo que quería llegar es que, vamos a ver, un poco la misma conclusión de depende,
¿Por qué? Porque si utilizas al monstruo de los tentáculos, como comentabas antes, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede ser, si es medianamente surrealista, pero sin entrar en lo absurdo, ¿no? Para que no caiga en lo cómico, sino en el terror, bien, genial. Pero depende de la escena, depende de lo que quieras contar, a lo mejor sí cae en el absurdo, no es tan realista, ¿no? Entonces es preferible el vecino caníbal. ¿Sabes? Que un poco depende de eso, yo creo. El debate que tuvimos duró una horilla y pico y fue muy divertido. Fue hace años, perdón, pero ya aún lo recuerdo. Y salieron varios ejemplos de terror y técnicas de cada uno. La conclusión un poco fue que el horror costumbrista es mucho más difícil de construir, de establecer, porque es muy difícil decir, mira, esto que ves toda la vida da miedo, pero es más consistente. Es más currado. Llega un momento en el que, cuando se acerca el clímax, que todas las piezas encajan a la perfección y no se rompe, es más consistente. Pero el horror alienígena, al contrario, es mucho más rápido, es más fácil de crear, porque es que es una entidad de moco que se acerca. Y digo moco, pero podría decir gelatinosa y bulbosa que se retuerce en sí mismo, que sería lo mismo. Y es muy fácil de crear el espanto inicial de huyo, me voy, da miedo, sé que da miedo. Pero al mismo tiempo es menos consistente. Porque después de ver 4 masas de moco, 2 alienígenas y un ángel que te da un objeto, ya dices, pues es una cosa más. Y ya no te da miedo, se ha perdido el efecto. Es fantasía, no pasa de verdad, no te pasa a ti. Es eso, no es tan realista, por lo tanto pierdo. Esa fue un poco la conclusión que tuvimos, aparte de muchas anécdotas y 101 trucos para dar miedo en un ascensor, que es otra historia. Ya si algún día, si nos bombardeáis con mails, algún día lo cuento. Y ya para terminar un poco, quería también enfocar los tipos de horror, que el horror costumbrista y alienígena, volver a hacer un poco de énfasis en ellos. Porque hay que poner dónde está el enemigo. Si tú pones que el horror lo crean los otros, los de allá, el enemigo, la partida tenderá a lo épico, a lo yo, o a lo patético también. Yo no puedo hacer nada o puedo destruirle, derrotarle. Y el horror será como un obstáculo que debe ser vencido para terminar la partida. Entonces, a la larga esas campañas no generan horror. Si tú pones el horror en el individuo, en el entorno, tienes que vencerte a ti mismo. Y aunque también es épico, es otra forma, y las campañas sí se centran mucho más en el horror de que en cualquier momento yo puedo volver a caer porque soy falible. Y eso es un tema que se tiene muy poco en cuenta en estas historias de terror, pero es esencial, porque al final es lo que marca el tono de la campaña. Que puedes hacer una partida temática de terror, pero si haces una campaña tienes que centrarte muy bien en qué quieres hacer. Delta Green, que es una gran ambientación de terror, aunque me parezca lo contrario porque es Expediente X, juega con el rollo de sí, Tulu y los dioses externos y lo que tú quieras son malos, pero la culpa es de los humanos que hacen caso. Y entonces pone el horror en las personas también y juega en esas 2 líneas. Juega con las 2 líneas en la campaña. Por mucho que el enemigo sean los otros, hay gente infiltrada, hay posibilidades de ser los otros, y los otros no están tan equivocados. Juega con que haya posibilidad de fallo. Crea inseguridad, porque no lo hemos dicho, pero la inseguridad es la semilla del horror y del terror. El no saber, el no poder confirmar. Yo no sé si me va a matar, yo no sé qué hay ahí detrás, qué está pasando. Esa inseguridad es la que crea el terror. La paranoia, crear una paranoia. Sí, la paranoia viene después. Pero es el tema ese de no lo controlo. Y si hay algo que fastidia a los jugadores es no controlar las cosas. Porque tienen una ficha que lo explica todo. Ellos saben cómo son, yo soy así. La ficha lo dice. Y de repente dices, no, hay cosas de tu ficha que no controlas. Tu personaje sufre amnesia, tu personaje acaba de pegar 3 tiros y no sabes a quién, no sé. Una cosa, por ejemplo, se puede hacer ambientación de terror, el mundo de tinieblas se puede hacer bastante fácil, es muy fácil. Coges a personajes y empiezas a poner cosas raras, ¿no? Pero hay un gran problema, y es que probablemente, digo mundo de tinieblas, pero podría ser el juego al que juegue bastante bien vuestro grupo.
Si tú utilizas un sistema que ellos ya conocen, que ya han visto, que ya ven cómo funciona, que ya ven los efectos de todo eso, que ya lo tienen normalizado, no les vas a dar miedo, o les puede dar miedo. Pero cuando vean una sombra reptando hacia ellos, van a decir que es vicisitud, que es tenebración, perdón. Sí, ya lo tendrán sistematizado y dirán, ¿dónde está la sombra que me está puteando? No pensarán, hay una sombra que me ataca. Sí. Tiene decir, creo que para estas cosas hay que partir Entonces, un poco de ambientación A propia. la hora de elegir el que está jugando tendrías que tener en cuenta dos cosas. Eso, el desconocimiento del jugador y el que no hayáis hablado de ello de forma divertida. Porque si tienes un peluche de chulo y estás con él abrazando a todo el mundo, pues luego metes a chulo una partida y puede que no. Pero Pero hay una gran como uno probabilidad. se acuerda en ese momento del peluche que le abrazó el otro día, va a sonreír. Y si otro le ve sonriendo, se va a acordar de eso. Y Y así es un sucesivamente. problema que hay que tener en cuenta. Sí, sobre lo del mundo de tinieblas que decías antes, yo una técnica que uso mucho Decir que no es mundo de tinieblas, pero... es o decir que no es mundo de Yo eso es lo tinieblas que utilizo. o cambiarlo. Ujú. Y lo cambio totalmente. El problema es que el mundo de realmente utilizo tinieblas... las dos. El problema es que el mundo de tinieblas ha creado tantos esquemas que es muy difícil crear algo novedoso sin que te lo puedan volver a estereotipar aunque estén equivocados. Que es el problema. Pero, por ejemplo, en Tulu, sobre todo lo recomiendo en juegos como Tulu, Cult, juegos en los que juegas mucho con lo desconocido, me invento los poderes sobre la marcha y cambio las cosas. Es que ya no hay profundos, ahora son aguiluchos. Pero no lo digo así, claramente. Y de repente, lo que ellos decían, hombres pesos, ahora los hombres pájaros, que son hombres cargados de espalda, con nariz ceñuda y afilada, y con mirada intensa y fija, que les miran así, de repente dan miedo porque ya no son el chiste o lo que saben. Ya. Este ejemplo es de John Tyne, por cierto, en Tulu de 20, que tiene grandísimos consejos de terror, pero que ha sido ignorado porque es Tulu y de 20. Tristemente. Pues nada, algo más así de Lo terror. último, que hay muchas películas que ayudan en estas cosas. Hay muchísimos conceptos de terror en cine que se pueden aplicar al rol. Yo aconsejo La Niebla, es una película de terror alienígena, sin terror alienígena, porque están encerrados en un supermercado y hay tentáculos fuera. Es más la paranoia. Pero empieza a coger el terror de cómo reacciona la gente, ¿no? Ujú. Es como señales también, es terror alienígena, pero está muy fuera. Sí, Y lo que te da miedo es lo que tienes al lado, ¿no? Esos son dos películas que yo aconsejo. Hay muchísimas películas. Sí, las películas de zombies, por ejemplo, fusionan el terror alienígena con el terror personal. Pero No lo controlo, pero son humanos. Pero ¿cuántas películas de zombies son buenas? Pocas. Seamos serios. Unas cuantas. Pero hay un par de Pocas ellas. hay, un par de ellas. existen. Hay Y unas funcionan cuantas. muy bien. Y claro, el rollo de que el malo no es el zombie, sino el malo es el granjero loco. Ya. Pero por ejemplo, si hablamos de zombies, casi todo el mundo se va a ir a la trilogía de José Romero. Bueno. Eso no da miedo. Ya. A mí no me da miedo, vamos. A mí me parece bastante tonto. Muertos Está vivientes, más el cómic. Muertos vivientes, el cómic es un gran ejemplo a leer. Ujú. Sobre cómo, por ejemplo, en un momento dado, Y hacer una campaña de miedo, porque a mí lo que más me parece difícil es hacer campaña. Porque a mí hacer una partida puntual, pues puedes coger la ambientación, coger el puntillo ese día y hacerlo. Y matar a todas las personas al final, o dejarlos como sea en el Hill, que da igual, te terminan mal o que empiecen o que terminen bien. Pero hacer una campaña es muy jodido, y los muertos vivientes en cómic es un gran ejemplo de cómo hacer. es por el que la campaña implica conocimiento. Y de repente el enemigo, como es el otro, termina siendo un obstáculo. Y ya no tienes miedo porque tienes las herramientas para vencerlo. Bueno, estos son los consejos para terror. Podrían haber más, pero esto es lo que hay. Vamos a la siguiente sección.